Hola, 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 queridos amigos. Les digo la verdad, mis nacioneros, estamos haciendo el programa prácticamente mientras hablamos con ustedes. Esto es así porque la información en este momento está pasando ahora, está en desarrollo, de manera tal que vamos a ir construyendo, yo misma este comentario, teléfono en mano, lo vamos a ir construyendo con todo lo que venimos delineando a lo largo de la tarde. Hay dos temas cruciales. Uno es la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza. Ahora me meto con eso. Pero lo otro tiene que ver con Ficha Limpia y estamos recibiendo información al respecto. Casi como si fuera una redacción abierta. Así que les pido que me sigan y que, bueno, que vayan acompañándome también mientras yo sigo lo que va surgiendo. Vamos entonces a empezar a hablar de este pase estelar. Se veía venir, pero vamos a analizarlo a fondo. Y acaba de decir cosas muy fuertes Patricia Bullrich. Ahí está la foto. La foto de Patricia Bullrich con Karina Milei, en pleno trámite de afiliación. Sonrisa, foto, rodeadas. Ahí está, mira, ahí pone el gancho la ministra de Seguridad. Vamos a ver cómo podemos sintetizar. Si tuviéramos que ver toda la parábola de la ministra de Seguridad en su carrera política, diríamos que va de la B de la victoria a la L de libertaria, ¿no? Pero nos vamos a concentrar más que en una cuestión de letras, en una cuestión de colores, porque me parece que es lo que hace a este momento. Miren, esto sería un tornasol, no es una columna de decoración, pero esto sería un tornasol entre amarillo y violeta. ¿Les parece? Bueno, ahí está. Mostrámelo de nuevo. De amarillo a violeta. De amarillo a violeta. Un dirigente que conoce muy bien a Patricia Bullrich, a los dos espacios y que está más cerca de ella hoy, me decía, Patricia ya es violeta, no podía ser de otra manera, ni podía sostener la ambigüedad partidaria en medio de un proceso electoral donde estas dos fuerzas o colores se enfrentan, en medio de la campaña. Pero yo quiero que escuchen cómo acaba de contarlo Patricia Bullrich para analizar este pase que viene con pase de facturas también. Por favor, vamos a lo que dijo recién, urgente, la ministra de Seguridad. Con el PRO. Yo no me quiero pelear con el PRO ha hecho muchos cambios en la ciudad, pero hay momentos en los que los proyectos se agotan. Yo peleé adentro de Juntos por el Cambio y gané las PASO. Y gané las PASO porque yo tenía un proyecto de cambio de verdad. No era cambiar algo para que nada cambie. Y por eso gané. Y cuando vi que el país tenía dos alternativas y que había una parte de Juntos por el Cambio que decía, veía con más simpatía a Massa que el cambio que podía proyectar Milei, dije, yo tengo que ir por el camino del cambio, porque yo le prometí a la gente eso. Yo le decía, es todo o es nada, el cambio tiene que ser de shock, y es lo que estamos haciendo en el país. Bueno, lo que acaba de decir Patricia Bullrich es que ella quería el cambio en sus tiempos del PRO, pero que ahí hubo gatopardismo. Dijo que en realidad hubo, de otra manera lo dijo, pero se refería a la tibieza, a los gradualismos, y también se refería a algo bastante complejo que pasó la misma noche en que ella no entró al balotaje. En ese momento, dirigentes más cercanos a Larreta, como el gobernador de Jujuy, Morales, o como Martín Lustó, la arrinconaron a Patricia Bullrich para decirle que no tenía que decir a quién apoyaba. Porque claro, ellos ya planeaban reuniones partidarias donde forzaran por consenso apoyar a Massa. Y Patricia Bullrich se negó. Eso ya empezó a abrir una grieta. Pero había otra grieta que se había, de alguna manera, insinuado mucho antes con el propio Mauricio Macri, cuando en el momento en que Patricia Bullrich le gana la interna a Larreta, pero termina con menos votos que el propio Milei, él habla de los dos candidatos. Ahí ya hubo una herida que nunca se cerró para Patricia Bullrich. Y hoy da este paso al espacio de Milei. Fíjense esto, qué paradójico. Ella deja el espacio del que fue candidata a presidente
y termina afiliándose en el espacio de su oponente, con el que se alía ahí antes del balotaje, pero por decisión propia y no siguiendo las directrices de su espacio, que tenía muchos dirigentes importantes que querían apoyar a Massa. Esto termina hoy con este pase, pero les voy a dar otra definición fuerte. Patricia Bullrich termina afiliándose a La Libertad Avanza antes que Victoria Villarroel. ¿Lo habían pensado? ¿Habían pensado eso? Que la propia vicepresidente de Milei no se afilió a La Libertad Avanza y sí lo hace quien fue su competidora en una campaña presidencial bastante dura por momentos. Ténganlo en cuenta esto, porque esto pone a Patricia Bullrich, después de Karina Milei, como la mujer más importante de la estructura libertaria. Bien, audios, a ver, tengo tantas declaraciones que yo podría citar ahora, pero voy a quedarme con esto, que yo se lo pregunté a Mauricio Macri cuando estuvo sentado en la mesa de Siempre Más. Fíjense, le voy a decir dos nombres, porque hoy, fíjense que en la ciudad, de alguna manera, los tres principales personajes que dominaron el PRO en los años pasados van a estar compitiendo en espacios distintos. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Van a estar en dos espacios distintos, pero siguen siendo del PRO. Bueno, eso está por verse, ¿no? De esta altura está por verse, pero ¿qué significa? finalmente ¿Los van a expulsar del PRO? Los hechos van a devenir en un debate interno dentro del partido y veremos, porque claramente, primero, son casos distintos. Horacio ha tenido una situación personal que lo afectó emocionalmente y que de la cual siento yo que no se ha podido recuperar, perder una interna contra alguien que él siempre pensó y piensa que es intelectualmente inferior a él por paliza y no por ser ni siquiera candidato a presidente. Horacio de Patricia. Exactamente. Y el otro caso, la verdad que prefiero hablar de todas las cualidades que sí tiene Los Penato, como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo, lealtad con los vecinos de Buenos Aires, y por eso va a ser nuestra candidata que hablar de Patricia Bullrich. Ahí ya estaba todo roto, amigos. Larreta compitiendo en una lista que termina robándole votos al PRO. Mauricio Macri sin poder decir si a Larreta y a Bullrich los iban a expulsar del partido, pero hubo una intención de que eso pasara. ¿Podía esperar más tiempo Bullrich sin afiliarse en La Libertad Avanza? Claramente estaba todo roto. Ni hablar cuando el otro día el expresidente dijo los que se fueron tenían precio. Pero no nos quedemos con eso, porque eso es pasado. Vamos a tratar de ir para adelante y ver si hay un proyecto de poder estratégico detrás de este pase. Por lo pronto, hay quienes aseguran que detrás de la ministra Bullrich podrían irse también a La Libertad Avanza los diputados que le responden. Yo hoy estuve haciendo una ronda de llamadas y todavía no encontré a nadie que me confirmaran, sí, yo me voy. Pero obviamente esa versión está. Dicho eso, es cierto que los resultados de la elección porteña van a setear un nuevo juego de equilibrios de poder entre los dos espacios. ¿Y qué pasa? Ustedes dirán, pero Cristina, ¿es posible que con una campaña tan dura luego se sienten a acordar? Bueno, la realidad es que va a haber, y ya hay, una negociación que tiene que ver con dos bandas. Con las elecciones nacionales en la capital y con las elecciones nacionales en la provincia. Si en la capital, porque en La Libertad Avanza esperan salir muy fortalecidos de la elección de la capital, si eso es como ellos dicen, probablemente les va a ser más fácil retomar una negociación más ventajosa en la capital. Pero si se rompe todo después de esta campaña, algunos dicen, no descartamos ver a Patricia Bullrich como candidata a senadora. Y ahí, ¿podría estar Macri de candidato a senador por el PRO? ¿Podría haber un choque de titanes? ¿O realmente va a haber fumata antes y van a llegar a un acuerdo un poco más sensato para no abrirle el camino, por ejemplo, al kirchnerismo? Pero no quiero llegar ahí
todavía, porque antes quiero contarles de algunas cosas que me refirieron hoy fuentes del PRO sobre lo que pasó y lo que pasa en la ciudad. A ver, quiero avanzar antes con lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires todas las semanas se reúnen a tomar mate, café, no sé, bizcochitos, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja. Esas reuniones tratan de alguna manera, construir una relación y un vínculo de confianza de cara a algo que todavía no tiene todas las definiciones, porque todo depende de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Pero sí hay una cosa clara. El PRO quiere que sea una alianza entre partidos. Y la Libertad Avanza dice, de ninguna manera. Nosotros queremos absorber candidatos. Y cuando uno habla con uno, está seguro de lo primero, y cuando uno habla con el otro, está seguro de lo segundo. Entonces, claramente ahí tenés una pulseada que todavía no terminó y que en parte va a depender de cómo termine la elección porteña. Siendo eso lo que todavía requiere que nosotros dejemos correr el tiempo para ver el final de la película, ¿qué pasa en la ciudad? Yo me quedé muy sorprendida hoy porque es claro que el expresidente Macri está poniéndole el cuerpo de manera notable a la campaña y eso muestra lo que se está jugando el PRO en la ciudad y también existencialmente. Pero hay otra cuestión que tiene que ver más con el otro Macri, con Jorge Macri. A mí hoy un dirigente del PRO me dijo cosas muy duras sobre las decisiones que tomó el jefe de gobierno porteño. Lamentando algunas decisiones, porque dice, la verdad que hay decisiones que tomó Jorge Macri que son las que terminaron en este enfrentamiento que realmente se va endureciendo, ¿no? Una tiene que ver con las chances de negociar, porque dicen que en un momento dado Jorge Macri pidió que si había una negociación, la Libertad Avanza solo tuviera el 25% del lugar en las listas y el PRO tuviera el 75%. Eso no fue aceptado, pero aparte considerando que iba a ser costoso perder al espacio que tiene representación en la figura del presidente, no fue el único error, al parecer, desde la visión de este dirigente del PRO que me habló en off. Además dice, él fue el responsable de dividir los bloques de la Libertad Avanza en la legislatura y darle el nombre a Marra, a sabiendas de que Marra no tenía una buena relación con Karina Milei y lo tomaron como una provocación. Pero no solo eso, también le endilgan la pelea con Larreta y el hecho de que Larreta, al estar afuera, le termina comiendo votos al PRO. Y tampoco termina ahí, me dicen, y tampoco acordó con la coalición cívica y la UCR. Todo esto me lo dijo un importante dirigente del PRO, de Jorge Macri. No me lo dijo un dirigente de la Libertad Avanza o una dirigente de la Libertad Avanza que arma en la ciudad. No, me lo dijo un dirigente del PRO importante, que no es de los que aparecen en la lista de los que ya se pasan. Entonces es fuerte. Dicho esto, el pase de Patricia Bullrich no solo debe leerse, fueron fuertes las cosas que dije, ¿no? Fueron fuertes. Y uno ve que Mauricio Macri está tratando de jugar con todo lo posible, porque la está jugando en lo personal, pero tampoco contesta que le gustó, por ejemplo, el desdoblamiento. Dice, bueno, ya está, ahora hay que seguir. Bien. El pase de Patricia Bullrich no solo debe leerse en términos de esta interna, ¿no?, o de esta elección legislativa en la ciudad. También debe leerse con la escala nacional, como yo les decía, pero también como antesala al 2027, porque para ustedes, para mí, para el 2027 falta muchísimo tiempo. Para los que hacen política faltan 2 minutos, ¿o no? 2 minutos. Como para Kicillof. ¿Por qué creen ustedes que Kicillof está peleándose ahora con Cristina si faltan 2 años para el 2027? Porque para la política, en la mente del político que tiene que pensar en alianzas, en construcción de poder, en campaña, en territorio, ya es 2027. El reloj adelanta 2 años para el que hace política. Entonces, en 2027, ¿qué rol va a cumplir la hoy ministra de Seguridad? ¿Va a ser candidata a jefa de gobierno? Bueno, en esa línea, si le va muy bien a Adorni, también puede ser Manuel Adorni alguien que piense en la ciudad. ¿O ustedes creen
que la territorialidad que está disputando hoy la Libertad Avanza la disputa para no pelear por la ciudad en 2027. Claro que sí. Hoy, por ejemplo, Patricia Bullrich habló concretamente de la ciudad. ¿Lo tenés a ese momento de la declaración? Bueno, no solo dijo que el estado de la ciudad de Buenos Aires era 4 veces más grande que el de Madrid y tenía que achicarse, sino habló también de la gestión. Entonces, claramente, Patricia Bullrich está mirando o conoce el territorio de la ciudad desde la perspectiva de la Libertad Avanza. Eso ya anticipa algo. Pero alguien me decía hoy, no me lo confirmó nadie esto, ojo, pero alguien me lo decía, alguien a quien respeto, me decía, y además, si Milei va por la reelección, ¿con quién va a ir en la boleta? ¿Va a ir con Victoria? O sea, imagínense todo lo que significa la afiliación de Patricia Bullrich en materia de especulaciones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? A ver, pensémoslo así. Va a quedar en... No sé si ustedes vieron ese spot donde aparecen... Es muy interesante porque aparecen 4 personas del gabinete. Además del presidente, aparecen 4 personas del gabinete. El único que no fue del gabinete de Mauricio Macri en ese spot es Manuel Adorni. Los otros 3 son Luis Toto Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Los 3 estuvieron en el gobierno de Macri, pero claramente con gestiones totalmente distintas, como si fueran 2 personas distintas de un gobierno al otro. Dicho esto, y acá viene la pregunta, una pregunta muy difícil a esta hora y que vamos a analizarlo en la mesa en forma descarnada, creo yo, porque la información está fluyendo a esta hora. Yo espero de corazón que toda esta contienda electoral tenga tregua para la grandeza, para que salga mañana la ley de ficha limpia, para que no primen las operaciones de ningún lado y de ningún color, para que podamos por lo menos decir la contienda de lo chiquito, de lo agonal, de la política, se contenga un poquito y le dé espacio a los valores comunes, más allá de los colores partidarios. A mí hasta ahora un poco me angustia pensar que la contienda electoral o las internas puedan ir en desmedro de que la ley sea aprobada. Ahora nos vamos a enterar de los pormenores de la sesión de labor parlamentaria. Los votos están, pero ¿puede pasar algo en el medio? Ahora lo vamos a analizar. Por lo pronto no va a haber presencias dentro del recinto. Sí, en un salón contiguo. Me decían que hay como 5 o 6 invitados por senador. De todo esto hay algo que me da profunda pena. Profunda pena. Me parece hasta injusto. Y si alguien me está escuchando con capacidad de decisión, le pido, por favor, le ruego que lo revean. Los 2 impulsores de la sociedad civil que hicieron tanto por esta ley, Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, se quedan afuera de la sesión. ¿Ustedes lo pueden creer? ¿Que los dejen fuera de la sesión? Me parece una barbaridad. Los habían invitado 2 senadoras, pero a esta hora estaban quedándose afuera de la sesión. Yo ya le dije a Gastón, se vienen a mi programa, me parece una injusticia, pero lo quiero decir acá, porque a veces la mezquindad de la política es tan tremenda, yo no soy, la verdad, no soy de ocultar nada y lo tenía que decir porque me da bronca. Pero lo que importa es que salga la ley, claramente, eso es lo que importa. Para el final, ahora me meto en la mesa y les vamos a contar todo lo que sabemos cada uno de Ficha Limpia, todos. Porque está prácticamente todo mi equipo, está Facundo Chávez, está Camila Dolavllán y está Flor Donovan, que tiene el tema de los gobernadores, que ahí también vamos a leer qué pasó. Pero me quiero reservar este último momento del comentario del programa para compartir con ustedes una entrevista muy dura, en muy duros términos, por parte de mi interlocutor, que le hice a Guillermo Moreno hace unos 3 años,
cuando le hablé precisamente de la manipulación del INDEC y me decía esto. Decir que no intervino el área de precios del INDEC, Guillermo, me lo dice en la cara con tono de que es verdad. Se lo estoy diciendo. Pero se lo, ¿Cómo pero no si se lo puedo decir si no hay ningún decreto de intervención? Pero usted intervino, no es que no le hizo falta un decreto, o sea, le hicieron retoques a los precios, a los quedar índices. embarazada si tenés sexo. No, señora. No me dé esos ejemplos. No es afortunado el ejemplo que me está diciendo. Usted cree en la Virgen María, yo le puedo preguntar lo mismo. ¿Cómo no va a ser afortunado? Mire, señora, para intervenir una institución tiene que haber un decreto de intervención. Y no hay ningún decreto de intervención. No tiene que ver con un decreto de intervención, Guillermo, pero el área, usted puso gente en el área para hacer el trabajo de retocar los índices. Pero de ninguna manera, señora. ¿Y qué hacía Beatriz Paglieri? Era la asesora de la ministra de Economía en ese momento, de Felisa Micheli. Bueno, todo lo que dijo en esa entrevista Moreno fue mentira. No era yo la que mentía, mentía Moreno. La justicia confirmó la condena en la que dice que Beatriz Paglieri obedeció sus órdenes, obviamente para manipulación ilegal de las estadísticas. Estadísticas de las cuales se desprendían desde la cantidad de pobres hasta la inflación, de la que dependía hasta el cálculo del PBI. Uno habla de la corrupción kirchnerista, ¿no? Y contamos no solo la plata que nos cuestan en juicios internacionales las decisiones del kirchnerismo, ahí Kicillof creo que tiene el número 1 del ranking. Contamos también en suma de las causas por corrupción, los miles de millones. Pero fíjense esto, en esta causa hasta la verdad se robaron.